Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos. Para mí es un verdadero placer estar pues como acompañándoos acá en este espacio, tratando de compartir un poquito y hablando un poco acerca de lo del tema de la lectura, que es pues como parte de lo que nosotros desde la Escuela Interamericana de Bibliotecología hacemos. Entonces, les quiero compartir un poco el tema sobre lectura digital y esta idea, pues básicamente yo personalmente llevo utilizando este tipo de medios de lectura desde hace muchos años y últimamente me encontré pues como con un compañero de la Universidad Luis Amigó, se llama Carlos Suárez. Entonces decidimos emprender una investigación en donde habláramos un poco acerca de lo que era la lectura digital y diferentes formas de lectura pues un poco pues menos convencionales. Entonces estuvimos con nuestros estudiantes, tanto en la Universidad Luis Amigo como en la escuela, y básicamente pues encontramos pues como que diferentes hallazgos muy interesantes. Entonces acá lo que vamos a estar hablando un poco es, esta es la agenda que les tenemos como para el día de hoy, en donde vamos a hablar sobre qué es lectura, un poco los conceptos de qué es lectura, qué es lectura digital, cómo lo entienden generalmente nuestros estudiantes de lo que es la lectura digital. Vamos a estar hablando también como de nosotros como una especie de órganos con acceso a la información y especies con acceso a la información. Hablaremos un poco acerca del tema de los conceptos de la oralidad, tipos de oralidad, tocaremos el tema de conversiones de texto a voz, las herramientas de síntesis de voz, hablaremos acerca del concepto del audiotexto, el audiolibro versus el audiotexto, y finalmente les compartiré unas aplicaciones que generalmente yo uso para leer más que todo. Entonces, voy a proceder aquí a apagar mi pantalla para que podamos estar como de una manera un poco más fluida. Entonces, iniciemos con el tema de la lectura. Quiero que empecemos como con unas preguntas un poco provocadoras que la verdad es que a mí me han surgido a lo largo de mucho tiempo, y ahorita que yo pues como utilizando durante tanto tiempo como herramientas distintas de lectura. Cuando hablamos de lectura generalmente siempre pensamos en el papel, siempre pensamos en la visión. Entonces, dentro de mis preguntas, y de hecho yo le he hecho estas mismas preguntas a algunos colegas, y la verdad es que las respuestas son como que bastante ambiguas. Entonces yo quiero como que dejarles estas preguntas para que ustedes las consideren. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que un invidente lee? Entonces muchos me han dicho, no, sí, es que ellos usan el sistema braille, no, sí, es que a ellos también tienen personas que se encargan de leerles. Pero entonces la pregunta es si eso se podría considerar lectura. Otra pregunta podría ser, por ejemplo, nosotros que somos buenos en el tema de la promoción de lecturas, parte de nuestro quehacer, y generalmente hacemos con los chicos y chicas actividades como por ejemplo las horas del cuento. Les permanentemente hacemos lecturas en voz alta, les mostramos los libros, y ellos escuchan, ¿cierto? Muchos de ellos pues son pequeñines que no saben leer, pero la pregunta es, ¿ellos en ese caso están leyendo? ¿Eso se considera un proceso lector? ¿No sería que a ellos lo que estamos tratando de incentivarles es que de pronto aprendan es más como a escuchar historias? Y por eso es que de pronto nos gusta tanto escuchar historias, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, con nuestros hijos o nuestras hijas les leemos por la noche antes de irse a acostar, ¿qué tipo de actividad es esa? Es un proceso lector. ¿Es un proceso lector para quién? Para nosotros que leemos en voz alta, para ellos que escuchan, ¿cierto? Surgen, por ejemplo, otro tipo de preguntas, cuando la gente dice, no, es que yo leí el clima, leí el entorno, leí una expresión, leí el lenguaje corporal, ¿cierto? Entonces, vean que ahí como que uno dice, entonces, ¿qué es lectura? Otra pregunta que generalmente yo suelo hacer, si yo, por ejemplo, me escucho un audiolibro, se podría decir que lo leí. En estos días, hace que 2 días más o menos, fue la charla del CERLAC sobre el impacto de las librerías en esta pandemia, o más bien cómo esta pandemia estaba afectando un poco a las librerías, y hablaban acerca de, pues para algunas que estaban preparadas con plataformas, pues no les había ido tan mal, a otras sí les había ido un poco más mal. Hablaban, por ejemplo, el tema de los audiolibros también. Por ejemplo, la Cámara Colombiana de Lectura, digamos que con los estudios que hacen con respecto a los índices de lectura, dice que, por ejemplo, los colombianos hoy en día ya estamos leyendo un poquito más. Anteriormente
los números eran fatales, no superaban el libro por año, por persona. Hoy en día estamos más o menos alrededor de los 3.2 libros, pero entonces mi pregunta es, venga, ¿y si yo me escucho un audiolibro? ¿Eso contaría dentro de los índices de lectura? ¿Cierto? Entonces ahí les dejo como estas preguntas planteadas. No las vamos a responder, es algo bastante complejo en algunos casos, pero sí vamos a abordar un poco el tema de la lectura desde diferentes tipos de perspectivas. Bueno, hablemos un poco acerca del concepto de lectura. Cuando uno busca, por ejemplo, en la Real Academia Española, el concepto de lo que es lectura, la definición de lectura, fuera de que sale la misma definición de siempre, la típica de lectura, dícese de leer, ¿cierto? O acción de leer. Bueno, hay otras definiciones, como por ejemplo, pasar la vista por lo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Entonces vean que aquí vuelve y juega el tema de la lectura como una actividad visual y como una actividad de decodificación de un texto, ¿cierto? Aquí de mi compañero de Carlos Suárez, precisamente del que les comento, con quien estuvimos realizando esta investigación, él se atrevía a dar una definición un poco por el estilo de que leer no es leer con los ojos necesariamente. Él decía que leer era un proceso de elegir, en donde se selecciona, o sea, leer no es ver, sino que representa una capacidad de elegir entre algunos signos, así como se puede leer la vida, el tiempo, el rostro. Entonces, yo me podría atrever a... Aquí se me fue un poco la presentación. Yo me podría atrever un poco a mencionar una definición que, sin embargo, pues yo también estoy de acuerdo en que puede chocar con algunas otras definiciones, pero podríamos entrar a decir que entonces, ¿qué podría ser la lectura? Si la lectura la hablamos como un proceso de codificación, yo considero que la lectura es un proceso de codificación. Lo único que en este momento yo estoy anulando un poco es el sentido de la visión, ¿cierto? Entonces, proceso de codificación de la información captada por nuestro sentido. Sin embargo, también puede ser un concepto un poco ambiguo porque puede tocar diferentes sentidos. Entonces, uno podría pensar, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre lectura y escucha o escribir, ¿cierto? Entre escuchar o leer, porque ambos son procesos de decodificación. Entonces, por eso les digo que es bastante ambiguo y ahí es como que todo se entrelaza, porque uno dice, no, es que si yo lo escucho no lo leo, sino que lo escucho, pero entonces, por ejemplo, si yo me escucho un libro, bueno, me escucho un libro, pero eso fue leer o no fue leer, se considera, y volvemos un poco al tema de las preguntas anteriores. ¿Estoy leyendo? ¿No estoy leyendo cuando me leo el libro? Debería considerarse como si fuera la lectura de un libro, debería considerarse que fuera una especie de contar como indicadores de lectura. Entonces, son una serie de definiciones que como que todavía no nos resuelven un poco el tema de lo que es lectura, ¿cierto? Y para acabar de ajustar, entonces se suma un poco el tema de lo que es la lectura digital. Cuando hablamos de lectura digital y cuando yo con mis estudiantes abordo el tema de la lectura digital, también hay ciertas confusiones. Porque, por ejemplo, mis estudiantes me dicen que lectura digital generalmente lo relacionan con leer en pantalla, que hoy en día lo relacionan básicamente con una lectura en el celular, en pantallas pequeñas, que es muy tediosa, que la letra es muy pequeña, que es incómodo, que no se concentran, ¿cierto? Entonces hay ciertos desconocimientos con respecto a lo que es la parte de, por ejemplo, del manejo de dispositivos. Hoy en día hay distintas aplicaciones, inclusive para los celulares, que nos permiten hacer lecturas muy cómodas sin necesariamente tener, digamos que nuestros documentos o nuestros libros en formatos especiales como EPUB o MOBI, ¿cierto? Sino que simplemente desde cualquier tipo de formato, un simple PDF, hay programas que tienen las capacidades de visualizarlo de maneras mucho más agradables, incluso me atrevería a decir que de maneras más agradables que al mismo texto impreso, ¿cierto? En donde el texto impreso, pues sabemos que de cierta manera tiene sus limitaciones en cuanto, por ejemplo, a un texto impreso yo no le puedo cambiar el tipo de letra, yo no puedo ponerle la letra más grande ni más pequeña, y puedo ponerle, por ejemplo, el fondo negro y la letra blanca, ¿cierto? O sea, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Obviamente el texto impreso también tendrá pues como sus ventajas. Aquí no estamos hablando entre la diferencia entre la lectura impresa y la lectura digital, sino que estamos hablando de diferentes tipos de lectura. Entonces, la concepción es como que la misma, ¿cierto? Sin embargo, mis estudiantes afirman, no, es que, profe, la lectura
en pantalla me cansa tanto, entonces yo generalmente siempre les hago la contrapregunta, venga, ¿ustedes cuánto se gastan al día en una pantalla, en internet, por ejemplo, en las redes sociales? Y generalmente me dicen, profe, si yo no estoy estudiando, por ahí unas 7, 8 horas. Entonces yo llego y les pregunto, venga, ¿y ustedes en esas 7, 8 horas no se cansan? ¿Cierto? Entonces a veces es como que nuestra percepción con respecto a la lectura no depende tanto de la lectura en sí, sino depende un poco más del dispositivo y como nosotros, digamos que tengamos la percepción del dispositivo. Si vemos a un dispositivo como el celular para leer, generalmente lo asociamos con entretenimiento, ¿cierto? No hemos visto un poco a estos tipos de dispositivos como herramientas de productividad. De hecho, muchos estudiantes prefieren, por ejemplo, para los textos académicos, prefieren el material impreso y eso ocurre aquí y ocurre en muchas partes, pues no es ningún misterio. Y, por ejemplo, cuando se les pregunta también por lectura digital, ellos generalmente no contemplan lo que es otro tipo de soportes. Entonces, como les decía ahorita, por ejemplo, con lo de la charla del CERLAC y lo de las editoriales y lo de las librerías, ellos mencionaban como uno de sus formatos el audiolibro. Entonces yo les pregunto, o sea, los estudiantes no conciben el audiolibro como una práctica de lectura digital, aunque el audiolibro es perfectamente un archivo digital y se puede considerar como lectura digital, pero no está considerado dentro de lo que es lectura digital por lo mismo, por la misma concepción del concepto de lectura asociado con la visión. Entonces, yo quiero hacerles aquí un pequeño ejercicio, no lean esto todavía, les voy a dar como unas indicaciones para que hagamos este ejercicio, eh, para nosotros tratar de identificar qué es verdaderamente el proceso de leer. Quiero que lean, les voy a dar aquí como unos 30 segunditos para que hagamos el ejercicio de leernos este parrafito, pero quiero que lo hagan de una manera especial, no lo lean todavía, quiero que lo lean mentalmente y traten de pronunciar lo más rápido posible, de manera mental, el número 1. Entonces vayan pronunciando 1, 1, 1, 1, 1 y vayan tratando de leer. O lo pueden hacer en voz alta también, pero traten de leerlo. Les voy a dar aquí medio minutico como para que lo lean. Bueno, me imagino que ya terminaron. Este extracto es parte del artículo que realizamos pues, con Carlos Suárez con respecto al tema de la lectura y lo que les hablaba acerca de la definición de lo que podría ser lectura. Entonces, no sé, por ejemplo, qué percepción tuvieron con el ejercicio que acabamos de hacer. Me imagino que les causó algo de dificultad, me imagino que fue un poco difícil asimilar la información o procesarla. Me imagino que a veces de pronto sentían que iban procesando la información en la medida en la que iba como que existiendo ese espacio entre uno y uno. Entonces, entre el uno y el uno, como que íbamos tratando de leer un poco. Entonces, esto nos lleva a una conclusión muy interesante y es que el proceso de lectura, tal cual como nos los han enseñado, es un proceso que básicamente se compone de un componente visual para una asimilación de unos grafemas que están plasmados en algún tipo de soporte, pero que a nuestro cerebro tienen que ser decodificados de manera verbal. Entonces ahí es como que, bueno, la lectura en últimas no es un asunto tan visual, ¿cierto? Sino puede que también sea un asunto verbal. Pero esto solo funciona con el tema de la lectura, porque, por ejemplo, cuando ustedes están en otro tipo de entornos, cuando ustedes salen, por ejemplo, ustedes ven los carros, los edificios, las personas, ustedes no están permanentemente repitiendo calle, persona, individuo, cera, ¿cierto? Cuando ustedes van a una casa, ustedes pueden ver una casa o cualquier tipo de instalación, y ustedes pueden describirla sin necesidad de estar repitiendo mentalmente. Entonces, la lectura es un proceso que implica la subvocalización, pero vean que esa subvocalización termina siendo un proceso verbal, ¿cierto? Es un proceso verbal. De hecho, muchos de los procesos de lectura rápida o los cursos que a veces nos venden con lectura rápida están un poco más enfocados en, bueno, dentro de las diferentes técnicas, porque hay diferentes técnicas de lectura rápida, pero una de las más conocidas trata precisamente como de eliminar un poco el tema de la subvocalización, porque consideran que la subvocalización es un impedimento para la velocidad. O sea, tú eres capaz de leer tan rápido como seas capaz de hablar o de pronunciarlo de manera mental, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros podríamos decir, bueno, es que la lectura tal cual como la concebimos puede ser más un proceso oral, ¿cierto? Yo tengo que escuchar esa vocecita interna dentro de mí para yo poder captar la información.
Y esto, digamos que puede dejarla un poco en desventaja como con otro tipo de sentidos, como por ejemplo la escucha. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, cuando ustedes escuchan las noticias o cuando alguien les habla, ustedes no tienen que hacer ese proceso de conversión. La información les llega directo a su sentido auditivo y directamente se pronuncia, digamos que se procesa en su cerebro. Ustedes no tienen que hacer ningún tipo de otro proceso. Cuando alguien les habla, ustedes no tienen que repetirlo, ¿cierto? A menos que estemos, por ejemplo, haciendo procesos en algunas personas, por ejemplo, cuando están aprendiendo idiomas extranjeros, entonces que cuando alguien les habla, como que tienen que coger eso y hacer la traducción para poderlo entender, ¿cierto? Pero generalmente, cuando uno escucha, uno no hace eso. Entonces, hablemos un poco de eso, de la oralidad. Todos más o menos sabemos qué es la oralidad, ¿cierto? No es ninguna ciencia saber qué es la oralidad, digamos que es algo innato del hombre, a diferencia de la lectura fue una técnica, o sea, fue una tecnología que se inventó hace un poco más de 2000 años. Anteriormente la escritura no existía, ¿cierto? De hecho, ya por allá, cuando estaban los filósofos más famosos como Platón, Aristóteles, por ejemplo, Platón específicamente, o sea, en esa época todos los discursos eran transmitidos de manera oral y la oralidad era completamente fundamental y era lo único que existía en ese momento. Entonces Platón, por ejemplo, en el Fedro, él desdeña de la técnica de la lectura. Entonces él decía que con la lectura, claro, tenía el beneficio de hacer los relatos un poco más fiables, pero ¿qué pasaba? Que según ellos consideraban de que la lectura atrofiaba nuestra capacidad de memorización, lo cual no es mentira. Hoy sabemos y con las tecnologías de ahora, por ejemplo, con el caso de Google, nos damos cuenta de que por ahí dicen que hoy en día el cerebro no se preocupa por recordar todo aquello que sabe que es capaz de encontrarlo en Google, ¿cierto? Anteriormente nosotros teníamos mayores capacidades de retención de información. Hoy en día con los dispositivos de almacenamiento, con las tecnologías, con los celulares, ya no nos sabemos ni siquiera 2, 3 números telefónicos, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese entonces ellos pensaban lo mismo con respecto a la lectura, por eso todo se hacía de manera oral. Entonces ahí hay varios autores que han trabajado mucho el tema. Uno de ellos, pues uno de los más representativos es Walter Ong, que por allá a mediados del siglo pasado hablaba un poco acerca del tema de la oralidad y él tenía como que varias categorías para lo que era el tema de la oralidad. Entonces, por ejemplo, hablaba de que había una oralidad primaria. La oralidad primaria era aquella oralidad en donde no existía ningún tipo de lenguaje escrito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cualquier tipo de tribu primitiva que no tuviera escritura se consideraba una oralidad primaria. Mientras que la oralidad secundaria ya sí se da en aquellas civilizaciones que básicamente tienen, digamos que un lenguaje escrito, cualquier tipo de lenguaje escrito, independientemente de si lo hablamos. Yo, por ejemplo, en este momento estoy hablando español, eso hace, aunque estoy hablando, ¿cierto? Aunque no esté leyendo, o sea, no se podría decir que es un proceso de lectura, pero sí es un proceso de oralidad secundaria porque está enmarcado dentro de un contexto escrito. O sea, yo estoy hablando una palabra escrita, ¿cierto? Que tiene su contraparte escrita. Eso es lo que se denomina la oralidad secundaria. Y ya hay otros autores, pues mucho más recientes, autores colombianos, como por ejemplo Adriana Ángel Botero, que ella un poco acerca del tema de lo que es la oralidad terciaria o la oralidad digital. Y básicamente esta oralidad es la que se da a través de las herramientas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, hoy en día es algo que se ve mucho, se empieza a ver mucho digamos que con la expansión de Internet y la gran cantidad de contenidos multimedia, que cada vez más vemos más contenidos, aunque esto tampoco es nuevo, desde por allá, desde incluso la radio, ¿cierto? Cuando aparece la radio ya pues, podría ser una especie de oralidad terciaria o realidad digital, ¿cierto? Nosotros creo que crecimos escuchando de nuestras mamás, cuando ellas escuchaban sus radionovelas, ¿cierto? Entonces, hoy en día hay una gran cantidad de formatos, no solo auditivos, sino audiovisuales, pero tienen un componente auditivo, ¿cierto? Los podcasts, las conferencias, charlas, las TED Talk, los audiolibros, o sea, hay una gran cantidad, inclusive los mismos podcasts, los videos que vemos en YouTube, hoy en día gustan mucho. De hecho, la gente y los jóvenes en diferentes tipos de estudios han demostrado cómo han ido migrando sus tendencias de la lectura hacia, por ejemplo, temas como los canales de YouTube. Un ejemplo es, por ejemplo, las personas que anteriormente tenían sus clubes de lectura
de manera tradicional, los migran, por ejemplo, antes de que aparezca un poco más digamos que la expansión de Internet, los migran a plataformas como los blogs, por ejemplo, y ya luego los pasan a lo que son los videos, ¿cierto? Los podcasts, aparecen los booktubers y tienen gran acogida. ¿Por qué? Porque pues combinan diferentes tipos de formatos, o sea, dejan solo lo textual para combinar varias cosas. Entonces, de esta manera aparece el tema de que nosotros, y digamos que esta es como que el argumento y la tesis de esto que les estoy contando, que si el objetivo de la lectura básicamente es promover el acceso a la información, ¿cierto? Y que nosotros podamos tener más información, la lectura de un momento a otro, ¿cierto? De un momento a otro empezó a coger gran auge y eh, digamos que gran popularidad, digamos que a diferencia de la oralidad. La oralidad y la lectura estuvieron de la mano durante mucho tiempo, ¿cierto? Durante yo creo que más de 1500 años aproximadamente, pero ya por allá más o menos en en la Edad Media, y todo se hacía de manera oral, inclusive cuando existía la lectura se hacía de manera oral. Eso no fue hasta más o menos la época medieval, en donde San Agustín vio a su discípulo Ambrosio leyendo de manera silenciosa y le causó gran impresión, porque no podía entender uno cómo podía leer de manera silenciosa, ¿cierto? Entonces, esto lo que quiere decir es de que nosotros podemos percibir información a través de muchos sentidos, así como el invidente puede percibir información a través del tacto, ¿cierto? Y pueden leerse de textos en braille, y uno podría pensar, y ahí vuelvo nuevamente a la pregunta, ¿y cuando lo leen en braille, sí están leyendo? ¿Cierto? Entonces por eso, no, pero es que si leer está ligado a la visión, entonces el que lo hace en braille está leyendo. O si, por ejemplo, alguien le está hablando, se lo está narrando, se lo está leyendo, eso se considera que lo está leyendo. Entonces, esa es como que una de las invitaciones. Nosotros tenemos diferentes sentidos, ¿cierto? Y hoy en día nuestro sentido auditivo es un sentido tan potente, aunque digamos que ha habido también diferentes investigaciones en donde han comparado el leer con el escuchar. Y aunque se dice que generalmente se utilizan los mismos canales neuronales para asimilar la información, las investigaciones han demostrado que, por ejemplo, cuando hablamos de textos académicos, la comprensión y la retención es un poco mejor con el texto impreso, pero que, por ejemplo, para lo que es la parte de otro tipo de contenidos, como por ejemplo la literatura o otro tipo o por ejemplo la poesía, la parte oral tiene mucha más importancia, porque lo que es la prosodia, lo que es las entonaciones, lo que son diferentes tipos de sonidos, tienen mayor impacto que lo que puede expresar el texto, ¿cierto? Mientras que en un texto, si por ejemplo aparece alguien que gritó o algo por el estilo, pues lo máximo que puede hacer el texto es utilizar unos signos de exclamación, ¿cierto? Entonces, en cambio, en un audiolibro, por decirlo así, pues ya la misma interpretación te puede dar el mismo contexto. Alguien por allá decía también en otros estudios que, por ejemplo, Shakespeare es mucho mejor entenderlo a través de la interpretación o la escucha de sus obras que a través de la misma literatura, ¿cierto? Hay otros que, por ejemplo, prefieren más escuchar poemas, ¿cierto? Y de hecho, muchos de los famosos escritores como Benedetti, ¿cierto? Han incursionado en todo lo del tema de la declamación. O sea, es mucho más interesante y atractivo poderlos escuchar, voces como la de Diana Uribe, por ejemplo, que como que nos transportan a otras cosas porque sus voces son mucho más atractivas que nuestro mismo monólogo, ¿cierto? Entonces, con todo esto pasa un poco el tema de lo que es lo de los sintetizadores de texto audio, lo que les quiero contar, que es como la tecnología que yo más uso y la que les quiero mostrar. Estos sintetizadores que básicamente son voces automáticas, generalmente tienen muy mala reputación en la mayoría de las veces. No es algo tan antiguo, ya datan desde hace ya bastante tiempo y generalmente han sido tecnologías que han sido utilizadas como por los invidentes, ¿cierto? Programas como JAWS y todos ustedes se han visto enfrentados a los sintetizadores de voz, aquellos que, por ejemplo, utilizan los mapas en modo navegación, por ejemplo,
o cuando ustedes llaman por teléfono y les contesta un conmutador. Todos esos son servicios de sintetizadores de texto a voz, pero las voces cada vez van mejorando más. O sea, hoy en día Google, por ejemplo, está trabajando con inteligencias artificiales que hacen casi que imperceptible la detección de la voz de la máquina y de una persona. De hecho, es muy interesante, si quieren lo pueden buscar. Eh, Han hecho pruebas en donde, por ejemplo, con las mismas inteligencias artificiales de Google llegan y, por ejemplo, la misma máquina llega y llama a pedir una cita en una peluquería para una persona y hace toda la conversación con la persona. Es más, le responde con gestos humanos que hasta risa causan, como, ajá, pues cosas que no son tan humanas. Entonces, y hace toda la conversación, hace toda la cita y no se da cuenta ni siquiera, ¿cierto? Y gran cantidad de libros, ustedes escuchan, me imagino que en YouTube hay muchos audiolibros y muchos libros, que de hecho eso es una diferencia. Una cosa es el audiolibro como tal y otra cosa son los audiotextos, que es lo que veremos un poco más adelante. Entonces, digamos que hoy en día con el mejoramiento de los dispositivos celulares, generalmente han mejorado mucho las voces. Entonces las voces ya vienen con calidad humana, ya vienen en HD, ya han dejado de ser las voces tan robóticas como lo eran primero. Y digamos que la escucha como tal, el sentido auditivo tiene una particularidad y es que, pues, aunque bueno, también lo tienen otros sentidos, como por ejemplo el del olfato, y es que son órganos que se acostumbran muy fácil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando, por ejemplo, entran en una parte y algo huele mal, claro, ustedes lo huelen mal, pero si se quedan ahí un rato, se acostumbran y ya como que no les huele tan mal, ¿cierto? Lo mismo pasa con todo, lo mismo pasa con la visión. Cuando ustedes apagan una luz, pues, se ve muy oscuro, pero luego la visión se va acostumbrando y ya pueden ver un poco más. Lo mismo con la parte auditiva. Cuando ustedes escuchan un acento, y es curioso porque, por ejemplo, en Medellín, nosotros hablamos con paisas todo el tiempo, pero generalmente casi no percibimos el acento paisa. Muchas veces uno lo percibe, a veces o cuando lo ve en televisión, o cuando está en otra parte, o cuando tú sales y te dicen, veas que usted es paisa, o es ¿cierto? Pero uno generalmente no lo percibe tanto el acento paisa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estamos, nuestro oído ya está muy familiarizado al acento. Lo mismo pasa con esto, con los sintetizadores de voz. Y se los digo porque cuando, por ejemplo, uno se ponía a mirar un poco los comentarios que salen en todos estos libros que están con voces, por ejemplo, las de Loquendo, de Natural Dragon Speaking, se da uno cuenta de que ninguno, pero a diferencia, ninguno de los comentarios hablan acerca de la voz, todos hablan acerca del contenido, que muy buen libro, que me gustó esto, que no me gustó esto, que este final yo no sé qué, que yo no sé cuántas, pero no hablan de la voz, que esa voz tan maluca, esa voz tan robótica. Eso solo se ve cuando sea la disputa interminable entre el lenguaje ibérico y el castellano latino, pues por decirlo así, que ahí sí, que es que el españolete, que el latino, que yo no sé qué, pero para el tema de los audiolibros o de cualquier cosa, tutoriales, o sea, YouTube está repleto de gran cantidad de contenidos realizados única y exclusivamente por estas máquinas. Entonces, por ejemplo, hoy en día nuestros celulares ya vienen con ese tipo de tecnologías, pero la mayoría ni sabemos que eso existe. Nuestros celulares vienen con programas ya de síntesis de texto a voz. Cuando ustedes buscan en la parte de ajuste, les aparece una partecita que dice salida de texto a voz, así como también está la inversa, ¿cierto? Entrada de voz a texto, en donde ustedes, por ejemplo, le dictan al celular y él les copia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa salida de texto a voz no es tan usual. Generalmente cada vez ha ido mejorando más y vuelvo y repito, como para el tipo de público invidente, pero en el caso nuestro casi no, se utiliza más que todo como para ciertas aplicaciones, como les mencioné ahorita, las de navegación o las de alertas o cosas así por el estilo, o cuando ustedes, por ejemplo, la de los asistentes, hoy en día que ya están tan de moda los asistentes, cuando ustedes le dicen, ok Google, o el de Siri también, o cualquiera de estos, o Bixby, bueno, el que ustedes quieran, son máquinas y son voces, son inteligencias artificiales y ustedes dialogan con ellos y ellos les hablan. Ustedes le dicen a su celular, ok Google, cuéntame un chiste y te cuento un chiste, ¿cierto? Te entiende y te cuenta el chiste. O le preguntas cualquier tipo de dato. De hecho, hay una tecnología muy interesante que se llama Mindline, en donde básicamente se utiliza para los teléfonos que no son inteligentes.
y con eso es flechita, los 1100, ustedes pueden llamar al número de Google, ¿cierto? 600-913, si mal no estoy. Bueno, con el indicativo Bogotá 031. Y, y le contesta al asistente de Google. Y ustedes le preguntan. Entonces, generalmente se utiliza mucho como para las personas que están en el campo, que no tienen acceso a este tipo de dispositivos, a los smartphones, y ellos pueden preguntarle y les vale una llamada local. Y le pueden preguntar cualquier cosa. ¿Cómo va a ser el clima hoy? ¿Cómo se hace, qué sé yo, cómo se hierve un agua? Bueno, preguntas tan, lo que ustedes se puedan imaginar, y le responde. ¿Y le responde quién? El asistente. Eso es un sintetizador de voz. Entonces, nace, o nosotros quisimos hablar un poco acerca del concepto del audiotexto, porque el audiotexto es un término bien particular. De hecho, no está casi que ni muy bien definido en lo que es la parte de la literatura. O sea, no se considera muy bien como qué es un audiotexto. Pero un audiotexto, básicamente, nosotros definimos que el audiotexto era un texto normal, un texto digital, ¿cierto? Un texto digital que era hablado en voz alta o que era narrado en voz alta por una máquina, ¿cierto? Eso es un audiotexto, que generalmente tienen muchas ventajas, y eso es lo que vamos a hablar en este momentico. ¿Cuáles, por ejemplo, esas grandes diferencias del audiotexto a los audiolibros? Aquí ustedes pueden ver a mano derecha, eso es por ejemplo, un audiotexto, es uno de los programas que vamos a ver a continuación, que se llama AdVoice. Y el audiotexto, a diferencia del audiolibro, el audiotexto te muestra el texto. O sea, si tú quieres, lo puedes ir viendo, lo puedes ir leyendo. Por ejemplo, ahí en este audiotexto que tenemos acá, muestra la parte resaltada y es la parte que está hablando. Entonces, generalmente, este tipo de tecnología se utiliza mucho, inclusive para los niños que están aprendiendo a hablar y que están aprendiendo a leer y a escribir, porque, claro, la fluidez de ellos no es tan buena. Entonces, con este tipo de programas, que lo que tiene bueno es que se puede, digamos que personalizar. Ustedes pueden cambiarle la velocidad, pueden cambiarle el tono, pueden cambiarle las voces, pueden hacer un poco de cosas con ellos. Entonces, para ellos los utilizan mucho. Cuando, por ejemplo, uno está estudiando o aprendiendo un idioma extranjero, es lo mismo. Ustedes, por ejemplo, pueden, si están estudiando inglés, pueden ir escuchando el texto en inglés y lo pueden ir leyendo al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo van haciendo las dos cosas. Eso es un audiotexto, ¿cierto? ¿Qué pasa con el audiolibro? El audiolibro tiene también unas ventajas, o sea, no lo vamos a negar. El audiolibro ha sido por tradición el libro narrado, ¿cierto? Y dentro de las principales ventajas del audiolibro, básicamente está que, pues, nosotros escuchamos los audiolibros con unas voces fenomenales, porque la gente que los interpreta o son actores o son narradores profesionales, entonces tienen esa capacidad como de contarnos esa historia a través de la voz. Y hay de diferentes tipos de audiolibros. Hay desde los audiolibros tan sencillos como los que son narrados por el mismo autor o por otro autor, o proyectos como por ejemplo el mismo LibriVox, que ahorita les hablaré de él, en donde las personas básicamente van narrando los libros y los suben a una plataforma, pues como con sus propias voces, ¿cierto? Entonces, el audiolibro, uno es eso, el que es narrado por una persona, pero también están los audiolibros que son un poco más teatrales, que tienen pues todo un trabajo de postproducción impresionante, en donde pueden tener hasta 50 voces, ¿cierto? Y en donde ustedes escuchan pues sonidos de fondo, ambientaciones, si pasa un caballo, ponen la música de un caballo, si se abre la puerta, ponen la música o el sonido de que se abre una puerta. Entonces, eso es otro tipo de audiolibros. Pero los audiolibros, y generalmente, pues, hoy en día el negocio de los audiolibros es un negocio bastante rentable que a la industria le genera muchas utilidades. Tiene una de las desventajas que tiene el audiolibro, aunque tiene algunas, pues para mí algunas desventajas, y es la primera, es la cantidad reducida de contenidos. O sea, nosotros no podemos tener cualquier texto en audiolibro. Ay, es que me mandaron este trabajo para la universidad, vamos a escuchar un audiolibro. Pues no hay nadie que te lo haya narrado previamente, ¿cierto? O sea, los audiolibros, al igual que los libros, son textos que ya vienen, que tienen un autor y que fueron diseñados con ese fin, ¿cierto? O sea, yo no puedo escoger que es que me encuentro un PDF, quiero que me lo narre un audiolibro, pues no puedo, ¿cierto? Otra de las desventajas que tienen los audiolibros básicamente está un poco en el tema de la navegabilidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los audiolibros no nos podemos desplazar tan bien, porque en muchos casos o son formatos MP3 o, por ejemplo, como plataformas ya como Audible o como Storytel,
sí, te permiten tener un marcado de la posición en la que vas, pero por ejemplo, si por X o por Y motivo te quieres devolver, o por ejemplo, te dormiste y recuerdas un poco como dónde ibas, no tienes la posibilidad, como por ejemplo un texto digital, de decirle control F, buscar, y puedas encontrar específicamente ese texto que estabas buscando, ¿cierto? Mientras que el audiotexto, sí, el audiotexto te permite hacer esa, o sea, tú en el audiotexto puedes decirle buscar y él te puede buscar esa palabra, ¿cierto? El audiotexto, la desventaja, bueno, y otra de las desventajas que a veces tienen los audiolibros es como el volumen o sea, el sonido no siempre es como de tan alta calidad, entonces a veces eso impide de que se pueda escuchar muy bien, ¿cierto? Y en entornos a veces donde hay un poco más de ruido, o te toca ponerle, por ejemplo, en los audífonos mucho más volumen. En cambio, en el audio texto, aunque no tenemos las voces de actores ni de narradores profesionales, pues sí tenemos voces lo suficientemente competitivas. De hecho, les cuento que hace un par de años Amazon, cuando sacó su primera versión de Kindle, ellos ofrecían en estas versiones de Kindle la posibilidad de narrar el texto en voz alta, ¿cierto? O sea, tenían la opción de TTS o de read aloud, de leer en voz alta. Pero ¿qué pasó? Que las voces ya hoy en día eran como tan buenas y tan competitivas que llegó la industria y le dijo a Amazon, por favor, deshabilite esa función, porque ¿qué es lo que pasa? No le hicieron una demanda, sino que le hicieron una advertencia, porque es que estas voces ya eran lo suficientemente competitivas que estaban rivalizando con los audiolibros. Entonces, por ejemplo, la persona, ustedes saben, un audiolibro tiene unos derechos de autor y el libro impreso tiene otros. Entonces Amazon me dijeron, es que nosotros no le vendimos los derechos de autor del audiolibro, y Amazon decía, es que esto no es un audiolibro, pero entonces lo que decía la industria era, pero tú tienes la posibilidad de leerlo en voz alta, y eso es casi como si fuera una especie de un audiolibro, o la persona que se escuche el texto narrado por tu programa, seguramente no nos va a comprar el audiolibro. Entonces le hicieron deshabilitar esa función, y hoy en día Amazon lo que ha hecho es, básicamente le pide a los autores que suben sus contenidos, les pregunta, ¿te gustaría que estuviera habilitada la opción de leer texto en voz alta? ¿Cierto? Y han comprado, por ejemplo, voces como la que yo uso, la de Ivona, la compraron para sus dispositivos. Entonces, dentro de las ventajas de estos audiotextos, está primero la posibilidad que si tú quieres, puedes leer el texto en pantalla. O sea, las personas que leen en pantalla lo pueden leer perfectamente en pantalla. Esto es una de las aplicaciones, pero ahorita les muestro que hay otras que también leen y no tienen necesidad. Este es porque ya es más enfocado en la escritura y en la lectura en voz alta. Pero hay aplicaciones que perfectamente te leen con el texto en reflow o acomodado, ¿cierto? Otra de las ventajas que tiene es que tú puedes, por ejemplo, cambiarles el fondo, el tamaño de la letra, ¿cierto? Puedes ponerlos a que te suenen, ¿no? O sea, si tú quieres solo leerlo, lo lees. Pero si tú en ese momento tuviste que levantarte y hacer otra cosa, simplemente te puedes poner unos audífonos y el programa te lo sigue narrando, ¿cierto? Esa es una de las diferencias que existe entre este tipo de formatos, que es el audiotexto, del audiolibro. Y de hecho, cuando nosotros hicimos la investigación y les preguntamos a las personas expertas, nos decían que preferían el audiotexto, y era precisamente por eso, porque es que decía, es que a mí me permite hacer lo que yo quiera. Si yo quiero, lo leo; si yo quiero, lo escucho; si yo quiero, hago las dos cosas, ¿cierto? Mientras que el audiolibro no. El audiolibro solo te permite una voz. Fuera de que con el audiolibro, a veces las personas también chocan un poco con el tema de las voces. Entonces, a veces tú llegas y te escuchas una voz española y como que no te gustó, ¿cierto? Mientras que con el audiotexto, digamos que la voz, y eso lo pudimos también comprobar con las personas expertas, el sentido de la audición se acostumbra, así como les contaba ahorita, se acostumbra demasiado fácil. Entonces las personas se acostumbran tanto a esa voz en particular, que ya la voz no es ninguna barrera, ni la escuchan robótica, ni no, pero eso obviamente eso necesita tiempo. O sea, no es que ustedes lleguen y leyeron algo durante 5 minutos y ya, y se acostumbraron. O sea, las personas que nosotros entrevistamos se han escuchado muchos, pero muchos, muchos libros y muchos textos de esta manera. Al igual que lo de la pantalla, las personas que leen en pantalla con gran fluidez y que no les molesta, son personas que han leído también muchos y muchos libros, decenas de libros, se los han leído en el celular, ya se acostumbraron y eso no les molesta, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando a veces uno dice, no, ay, es que esto no me gusta, es que yo no lo tolero, es que yo no soy capaz, es muy seguramente porque no estás ni acostumbrada ni acostumbrado a este tipo de formato. Entonces, pero no quiere decir de que sea malo, simplemente lo que necesitas es como todo. Tú no puedes pretender ir al gimnasio
y tratar de levantarse 100, 200 kilos de un día para otro, ¿cierto? Es todo un proceso. Esto igual, absolutamente, es todo un proceso. Aquí les menciono algunas herramientas que hay en el mercado relacionadas con temas auditivos. SoundCloud es una plataforma en donde ustedes pueden encontrar muchos audiolibros, pueden encontrar muchos podcasts, porque aquí se incluye la categoría de los podcasts también, junto con iBooks, que es un audio kiosco virtual. Storytel, que era la aplicación que se habla ahorita, que básicamente es una especie de suscripción tipo Netflix, de libros pues muy interesantes, hay en muchos idiomas. Spotify pues ya lo conocen, pero también tiene podcast. Audible, lo que les decía ahorita, era una versión que se encargaba de tener todos los libros de los autores que ellos mismos los narraban, o versiones audibles, y que generalmente a veces vienen acompañadas del mismo texto digital, ¿cierto? Estaba el LibriVox, que es la que sigue, que les contaba que es un proyecto también muy interesante, en donde las personas de manera voluntaria graban sus contenidos y graban los libros con sus propias voces y las ponen en unas herramientas. El proyecto Gutenberg también tiene una iniciativa muy interesante que se llama Audiobooks Project, que básicamente tiene como dos categorías: audiolibros narrados por personas, que la mayoría de sus audiolibros provenían del mismo servicio de LibriVox, que es una plataforma de acceso abierto, porque pues tienen contenidos que ya no están protegidos por derechos de autor, y también tenía unas colecciones con libros generados por máquina, ¿cierto? Ivona, que es la tecnología, es uno de los sintetizadores, porque este fue el que compró Amazon, pero este es el que yo uso. Entonces es un sintetizador de voz que tiene pues como unas voces bastante interesantes. Yo uso básicamente la de Penélope, que es como la que más me gusta, pero pues como esa hay muchas más. Dragon Natural Speaking es uno también de los sintetizadores de voz más comunes que ustedes ven en internet o que ustedes escuchan. Cuando abren, por ejemplo, YouTube y ven muchos tutoriales, entonces está la voz de Loquendo, ¿cierto? Loquendo es de allí. El iconito que sigue es el de AdVoice, que es la aplicación que a continuación les voy a mostrar, y Vocalizer, que también es otro sintetizador de texto a voz. Entonces, yo aquí quiero brevemente mostrarles, compartirles un poco una función acá. Les voy a mostrar mi celular. Les voy a mostrar más o menos cómo funciona rápidamente, por ejemplo, AdVoice, y también cómo funciona. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, un documento, qué sé yo, Documents. Voy a abrir un documento aquí en por ejemplo, Voy a abrir aquí tengo varios programas de lectura, lectores PDF. Este es uno de ellos, Reply Go Reader, que también se los recomiendo. Y este es el programa de Reply Go Reader, y básicamente este programa, por ejemplo, te coge el texto y te hace opciones como el reflow. Por ejemplo, aquí es porque en el celular y en la pantalla, pues en el computador se ve más grande, pero en el celular a veces cuando nos toca hacer scroll de un lado para el otro, entonces eso es muy incómodo. Mientras que con esta opción, por ejemplo, de reflow text, que ustedes lo ven acá, él les acomoda precisamente el texto para que encaje dentro de la dimensión del celular sin que ustedes tengan que hacer scroll. Le pueden colocar la letra del tamaño que ustedes quieran, pueden colocarle, por ejemplo, el fondo negro, y pueden hacer este tipo de anotaciones, ¿cierto? Resaltar, seleccionar esto, pueden hacer comentarios, y también pueden hacer cosas como, por ejemplo, yo les muestro acá. Aquí es la función, porque está acá, no sé si escuchan, ahí. Bueno, me falló yo pongo acá el AdVoice. Entonces, ¿por qué lo que son los sintetizadores de texto a voz generalmente tienen un componente del programa? Esta es, por ejemplo, Penélope. Soy Penélope. Esa es Penélope. Entonces, los sintetizadores de texto a voz tienen el sintetizador como tal, y cada sintetizador tiene sus propias voces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Ivona es el sintetizador de texto a voz, pero pues requiere de ciertas voces, y generalmente les colocan nombres así como también bastante humanos. Penélope, Kendra, que es los que yo uso. Entonces aquí, por ejemplo, no me lo está leyendo. De Pero pronto acá, volviéndolo a cargar, profe. bueno, sí, este es uno de los lectores que les permite leer, pero les voy a mostrar este otro. Voy a abrir, por ejemplo, acá, este mismo, pero lo voy a abrir con AdVoice. AdVoice es el programa que estás viendo allá. Más allá de la tecnología, la Biblioteca Escolar Oficial de Medellín
Caso de estudio. Entonces, ese es más o menos AdVoice, el cual ustedes pueden escuchar con la pantalla apagada o pueden cambiar a otras aplicaciones. Y dentro de las opciones que me gusta de AdVoice es que, por ejemplo, AdVoice te permite inclusive hacer listas de reproducción. Entonces, yo, por ejemplo, aquí les quería mostrar, aquí yo tengo, por ejemplo, voy a coger un artículo, este artículo, aquí es que encontré un artículo, por ejemplo, para ustedes leer noticias. Ah, bueno, listo, entonces yo entro y busco noticias, entonces yo simplemente llego y le digo aquí noticias, y le puedo decir aquí compartir, y dentro de compartir yo puedo escoger o que me lo reproduzca con AdVoice o que me lo tire aquí a una, voy a decir aquí, lista de reproducción. Entonces ahí, por ejemplo, lo tiré a una lista de reproducción y por acá tengo, por ejemplo, inclusive un texto en inglés que también lo quiero escuchar. Ah, bueno, entonces le puedo decir lo mismo, tirar a una lista de reproducción y él llega y me los tira una lista de reproducción y ya luego lo que yo hago es que yo puedo abrir, por ejemplo, el programa también. Caso de estudio. Por. Y acá en la parte de abajo me va a aparecer la lista de reproducción de los artículos que yo agregué y estaban estos. Estaba entonces yo puedo, si quiero, ponerlo a escuchar y le digo aquí play. Y él lo que hace es que simplemente llega y, bueno, esta aplicación es de pago, ¿cierto? Y ya lo puedo poner a escuchar, puedo desplazarme a lo largo del texto y donde lee, por ejemplo, doble tap, él me va a empezar a leer. Así lo afirman estudios como el publicado en 2015 por un equipo de. Una diferencia que destacan estos expertos. ¿Cierto? Yo puedo cambiarle a esto la velocidad, puedo cambiarle las voces, puedo ponerle las voces de Google si son las que más me gustan. Es porque ya pues, también me casé como con esa voz, entonces es como la que más me gusta usar. Y cuando, por ejemplo, él llega y termina, cuando él llega y termina, Una de las primeras experiencias de audiolibros, por cierto, no tuvo nada que ver con aprovechar los tiempos. automáticamente llega y salta al siguiente artículo. Entonces ustedes pueden tener perfectamente 3, 4 o 5 noticias en la lista de reproducción y las pueden ir escuchando en cualquier momento. Generalmente la gente utiliza más este tipo de recursos cuando están haciendo otras cosas, cuando no pueden ver, ¿cierto? Y aquí generalmente lo que yo también suelo recomendar es que, claro, aunque la escucha puede ser un sentido que de pronto se ve más impactado como por las distracciones, yo lo que a veces recomiendo es que utilicemos técnicas milenarias como por ejemplo los palacios mentales. Los palacios mentales se utilizaban desde la antigüedad precisamente cuando querían aprenderse de discursos y cosas así por el estilo. Entonces, lo que hacían era que utilizaban espacios de sus casas, se familiarizaban con ellas y los utilizaban como una especie de guía, ¿cierto? Los que quieran consultar más pueden buscar palacios mentales, van a encontrar cientos de información acerca de los palacios mentales, cómo se llaman, y son técnicas que también trabajan, por ejemplo, las personas que están por ejemplo, en concursos y en competencias de memorización. Todos estos que se memorizan nombres, cartas, datos, todo eso, utilizan generalmente este tipo de técnicas que combinan la mnemotécnica con objetos y hacen diferentes tipos de relaciones. Eso es lo que uno tiene que hacer a veces cuando está escuchando, y porque pues obviamente cuando tú estás escuchando es porque generalmente estás haciendo otras cosas, aunque también les digo que es muy interesante cuando por ejemplo uno antes de acostarse se pone a escuchar algo, ¿cierto? Muchas veces lo que queremos es descansar nuestros ojos, no leer absolutamente nada, pues simplemente llegas y te pones a escuchar algo y generalmente esto suele ser una especie de somnífero, o sea, prácticamente en menos de 5 minutos ya te durmió. La ventaja de estos programas es que tienen también como una especie de timer, o sea, tú puedes programarlos para que se te apaguen, te permiten también grabar el texto en MP3, o sea, tú puedes grabar esto en MP3 y compartirlo con otra persona que no tenga el programa. Entonces tienen muchas ventajas. Entonces eso es lo que yo les quería contar porque es una nueva manera o es una manera distinta o alternativa de ustedes consumir contenidos, que eso es en últimas lo que nosotros buscamos, que la gente conozca este tipo de herramientas, que puedan escuchar. Cuando hemos hecho el experimento con nuestros estudiantes, el 100% de ellos nos dicen, yo no conocía eso, yo nunca había escuchado eso, a mí eso nadie me lo había enseñado. No sé si era el caso de ustedes, pero nos solía pasar todo el tiempo. Entonces, la idea es que conozcan que esto existe. Dentro de la descripción del video les voy a estar compartiendo el enlace a un tutorial que la investigación hizo sobre, por ejemplo, esta plataforma, este aplicativo, cómo funciona, cómo sería, por ejemplo, para los dispositivos iOS, porque esto es más que todo como para Android. Y bueno, les dejaría también como el enlace de algunas de las otras aplicaciones que tienen la función de no solo leer, porque recuerden, esto no es única y exclusivamente como
No todos los lectores tienen esta posibilidad, o sea, hay unos lectores en especial, por ejemplo, un PDF tradicional del celular no te tiene la opción de lectura en voz alta, ¿cierto? Hay programas como el FB Reader o Mantano, Reply Go Reader, AdVoice, que tienen esas funciones, pero no es el común. El mismo Google Books también tiene esas opciones y para cualquier tipo de formato. Este AdVoice, por ejemplo, lo que me gusta es que AdVoice te lee todo tipo de formato. O sea, yo puedo combinar y puedo decirle, venga, muéstrame, ábrame, léame un texto de una página web, una noticia, un documento en Word, o un documento en PDF, absolutamente todo me lo lee, hágame la lista de reproducción. Cuando cambia de un texto a otro, lo hace, por ejemplo, aquí les voy a mostrar cuando ustedes pasan o cuando termina, él llega y, por ejemplo, termina la noticia, salta a la siguiente noticia. Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos. While listening to a book is not the same as reading it. Psychology to... Entonces él llega y te cambia y te pone la voz en inglés. Entonces me gusta mucho como por eso. Pero vuelvo y repito, hay demasiados, hay algunos programas, pero tiene que tener el programa que se encargue de leer. Bueno, entonces con esto ya voy como que finalizando mi charla. Bueno, profe, yo voy a ir por acá de una vez, le voy a ir leyendo algunas preguntas que tenemos. Nos preguntan, ¿cómo nos ayudarán estas herramientas del audiotexto para el aprendizaje de nuevos idiomas? Sirve mucho y de hecho pues yo soy profe de inglés y yo se lo recomiendo mucho a mis estudiantes y yo también he estado aprendiendo inclusive otros idiomas y sirve mucho porque lo que yo les recomiendo a ellos es cuando tú tengas, por ejemplo, cuando tú quieres mejorar cuando quieres aprender pronunciación, lo que tú haces es pon el texto, entonces tú pones el texto en inglés, le pones la voz en inglés y con el audiotexto lo lees, lo vas leyendo y vas escuchando la pronunciación. Entonces, claro, tú siempre vas a poder escuchar y leer, escuchar y leer. Y tú puedes pausar, devolverte, volverlo a que te vuelva y te lo reproduzca. Puedes cambiarle la velocidad. Entonces, por ejemplo, si no estás entendiendo, lo pones un poco más lento, entonces te lo pronuncia más lento. Entonces sirve muchísimo, porque al igual que las canciones, cuando tú lees y lo estás escuchando al mismo tiempo, tú como que lo vas leyendo en voz alta. Entonces cuando tú lo lees en voz alta, lo que tratas de hacer es imitar un poco la forma de pronunciación del texto. Entonces de esa manera lo que estás haciendo es pronunciando por imitación, que es la manera como todos aprendemos, como los niños aprenden, como uno aprende. Entonces cuando uno, por ejemplo, las técnicas de las canciones, la gente coge muy buena pronunciación con las canciones porque lo que hacen todo el tiempo es estar imitando. Y si tú no pronuncias como pronuncia el cantante, no te suena bien. Entonces tú haces como que el ajuste hasta que te suene medio bien. Lo mismo hacen este tipo de herramientas que te permiten estar leyendo el texto en otro idioma, escuchándolo en el otro idioma y tú vas pronunciando a la vez que el texto. Entonces cuando tú llegas y pronuncias una palabra y no te suena como lo dijo la máquina, tú lo que haces es que la devuelves y vuelves y la pronuncias. Hoy en día los dispositivos son geniales para aprender idiomas. Le puedes dictar, entonces tú le dictas, y si le dictas, por ejemplo, y no le pronuncias bien, él llega y no te escribe bien la palabra. Entonces, es bastante útil. ¿Qué piensa usted de utilizar Kindle de Amazon y las ventajas y desventajas? Pues Kindle es muy bueno, o sea, la ventaja que tienen los Kindle básicamente es que tienen tinta electrónica que supuestamente pues no genera fluorescencia ni te cansa los ojos como pueden cansar este tipo de pantallas, son recomendables para uno irse a acostar, tienen muy buenos formatos, la batería de los Kindle les dura eternidades, le puede durar más de un mes, tienen diccionarios, tú puedes tener marcadores, tienen la función puedes hacer anotaciones también. Y fuera de eso, los libros de Kindle son supremamente económicos. Yo personalmente compro mucho libro de Kindle porque cuando yo a veces, por ejemplo, voy y a una librería y veo un libro, lo primero que yo hago es miro, bueno, este libro me vale 60.000 pesos y voy y lo busco en Amazon y me vale, en Kindle me vale un 20% menos. Y tengo la opción también de poderlo convertir a PDF y escucharlo como les acabo de mostrar. Entonces, a las personas que les guste leer, yo aquí tengo un Kindle y el Kindle es, pues, es muy bueno. La verdad es muy bueno por lo que les digo y tiene pues una enorme capacidad. No puede tener más de 100, 200, 300 libros, pues eso en formato AZW, que es el formato de Kindle. La verdad es que eso no
no pesa mucho, entonces ustedes pueden tener muchos libros, el Kindle se conecta a internet, te descarga el libro inalámbricamente, entonces, y fuera de eso tú puedes mandar documentos al Kindle, entonces el Kindle tiene un servicio de correo electrónico en donde cuando tú compras un Kindle y creas tu cuenta, él llega y te asigna como una dirección de correo, entonces tú tienes un documento en PDF, te lo mandas a ese correo y él automáticamente te lo pasa a todos tus dispositivos, no solo el lector de tinta electrónica, que es del que estamos hablando, sino que Kindle tiene completamente aplicaciones para todo, aplicaciones para el celular, aplicaciones para Windows, tiene inclusive lectores en la nube, o sea, si tú no tienes el programa, puedes tener el visor por el computador y puedes continuar tu lectura en cualquier tipo de dispositivo. Entonces, el Kindle es pues, a mí me parece genial. Nos dicen que usted qué piensa, teniendo en cuenta la formación que se está haciendo en este momento desde casa principalmente, piensa que se pueden generar guías para los niños aprovechando programas de audiotexto. Sí, pero a ver, los niños, y lo digo también como por mi experiencia, yo tengo dos niñas y con ellas en la casa, una de las cosas, porque aunque yo en este momento les estoy mostrando el audiotexto, trato más que todo y me gusta más que todo difundir lo que es la parte de la adquisición de la información a través del sentido auditivo. O sea, es como, no es completamente desligarnos del texto, ¿cierto? Sino también contemplar el sentido auditivo. Entonces yo, por ejemplo, con las niñas, por ejemplo, hoy en día que muchas de estas plataformas tienen, están como que de manera abierta, por ejemplo, Audible, que es una aplicación, una suscripción de pago, está abierta para que tú llegas y las consultas. Entonces yo antes de dormir a las niñas llego y les gusta siempre escuchar. Entonces a veces siempre me dicen que les pongo un cuento, entonces escuchamos un cuento y lo escuchan. El audiotexto puede que para los niños les sirve mucho, vuelvo y repito, en edad escolar, cuando están aprendiendo a escribir, que les cuesta un poco el tema de irse como que acostumbrando. Sin embargo, por ejemplo, a mi hija mayor, a ella no le gusta tanto las voces que yo escucho, pues le parecen como muy robóticas, pero es la percepción de ella, porque a veces ha escuchado voces que son naturales de audiolibros y también le siguen pareciendo robóticas. Ella me ve aquí en la casa todo el tiempo escuchar, pero entonces es algo, como vuelvo y repito, es algo de costumbre. Entonces, pero en la edad escolar puede servir más que todo para el tema de lo que digo, como que ir aprendiendo a ganar un poco de fluidez con respecto a la lectura. Entonces, cuando los niños están leyendo, claro, y al mismo tiempo que van escuchando, entonces se van viendo forzados a irles como que cogiendo el paso a la lectura, ¿cierto? De igual forma, si los niños hoy en día tienen este tipo de aparatos, pues no está de más uno irles enseñando, o ellos van aprendiendo por imitación también. O sea, pues por ejemplo, en el caso inicial lo utilizan a veces, o la hija mayor mía lo utiliza como para hacer bromas, porque llega y utiliza, por ejemplo, el AdVoice, también tiene la opción de pegar texto. O sea, tú puedes coger un mensaje de texto, copiarlo y pegarlo en el AdVoice y él te lo lee. Entonces llegan y colocan frases o cosas así, pues, y le toman el pelo a las personas y cosas así por el estilo. Bueno, profe, usted nos mostró ahorita unas herramientas y por acá pues varias personas como se nos perdieron y entonces nos decían que si puede repetir las herramientas. Yo sé que usted nos dijo que todo modo lo va a poner en la descripción. Estas. Exacto, las herramientas que nos estaba mostrando. Muy bien, profe, yo creo que ahí ya pueden tomarlas. Y ya teniendo de base como esas herramientas que están acá de fondo, también nos decían, pues bueno, profe, ¿cuál recomienda usted de estas herramientas como para uno iniciarse a escuchar audiolibros, por ejemplo, desde el celular? Pues a ver, lo que pasa es que es una combinación de varias cosas. Entonces, por ejemplo, iVoox. iVoox es una plataforma gratuita que es un audio kiosco. O sea, usted tiene una versión para celular, entonces ustedes descargan, por ejemplo, iVoox y ustedes buscan y absolutamente todo lo que encuentren en iVoox y en SoundCloud son podcasts o son audiolibros, o sea, toda es información auditiva. Entonces, lo que yo les sugiero de pronto es, si de pronto no están tan acostumbrados como con estas voces, pueden empezar con voces humanas, ¿cierto? Con podcasts, con audiolibros. Storytel también es una aplicación excelente, aunque es una aplicación de suscripción, eh, pero tiene muchos contenidos, son voces muy buenas, o sea, son voces de narradores expertos, lo mismo que Audible. Audible también tiene, pues son voces completamente de narradores profesionales. Proyecto LibriVox también tiene
todo lo que son puros clásicos y literatura. Entonces, yo, por ejemplo, les podría sugerir, cuando ustedes, porque es que, vuelvo y repito, a veces el tema acá es que nosotros logremos primero adiestrar nuestro oído, porque eso es otra de las cosas. Ah, bueno, una de las cosas que de pronto no les mencioné, generalmente la forma como se suele hacer este tipo de prácticas no es en cualquier momento, o sea, tienen que ser momentos muy especiales. Y aquí entramos un poco en el tema de la multitarea, o sea, la multitarea sí existe. Hay unos que dicen que no, que lo que hace el cerebro es que cambia de una cosa a otra, pero en realidad sí existe, porque por ejemplo, cuando ustedes caminan, yo les pregunto, ¿ustedes caminan o respiran? Pues las dos, ¿cierto? Caminan y respiran. Entonces hay ciertas actividades que nosotros las hacemos sin pensar. Nosotros no tenemos, nosotros no pensamos para caminar, nosotros no pensamos para respirar. Las personas que, por ejemplo, manejan carro, no piensan, no, todo el tiempo no están pensando para, o sea, pueden estar, mientras van manejando carro, pueden ir escuchando, pueden ir conversando, ¿cierto? Entonces, este tipo de prácticas se suele hacer cuando uno está, más que todo, es haciendo tareas que son un poco más operativas. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás haciendo oficios domésticos, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás caminando, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no son recomendables cuando hay demasiada distracción. Entonces, por ejemplo, si estás trabajando, ¿cierto? Si estás trabajando y estás concentrado, concentrado en una actividad y fuera de eso estás escuchando un audio de fondo, un texto de fondo, ahí sí no funciona bien la multitarea, porque lo que va a hacer tu cerebro es que va a empezar a alternar. Entonces, le presta atención un poquito a esto, luego salta a lo otro, luego a lo otro. O sea, se la pasa como en eso, saltando de una cosa a otra. Entonces, este tipo de prácticas, primero les sugiero que lo utilicen cuando están haciendo tareas operativas, ¿cierto? Oficios domésticos, lavando los platos, barriendo, doblando ropa, cocinando, ¿cierto? O cuando salen al gimnasio, cuando van en transporte público, ahí es donde se lo recomiendo, porque mucha gente, por ejemplo, escucha música, pero a veces uno dice, ah, bueno, esto a veces se considera inclusive la universidad sobre ruedas. ¿Por qué? Porque te permite irte formando mientras tú vas, mientras estás haciendo otras cosas, o sea, tu atención está puesta en otras cosas, ¿cierto? Y también utilizan las técnicas que les digo de retención, por ejemplo, las de los palacios mentales, porque la que te permite tratar de concentrarte un poco en el texto y al mismo tiempo te permite retener más la información. Entonces, este tipo de cosas es muy buenas, pero hay que saberlas utilizar. Si tú no haces ni lo uno ni lo otro, a veces o terminas diciendo, no, esto no es para mí, o yo no me concentro, yo no retengo, o no me gusta esta voz, o no me gusta lo otro, y terminas es como que pues sucumbiendo y luego pues no vas a aprovechar esto y bueno, y eso no es como que la idea. Y luego igual también les recomiendo descárguense en el AdVoice y empiecen a probarlo, jueguen con voces, si tienen dudas con respecto a voces pues también me escriben, hay muchas voces por ahí disponibles en el mercado, hay unas que son de pago, pero vale la pena. Yo, por ejemplo, me acostumbré a esa que les mostré y yo llevo escuchando esa voz yo creo que más de 10 años, pero para mí es completamente natural y el sonido es supremamente tangible, es muy nítido y digamos que suena mucho más duro que inclusive los audiolibros. Bueno, profe, por acá nos preguntan si hay alguna evidencia o estudios al respecto con base a estas nuevas formas de lectura. Porque se da como una impresión muy superficial o ingenua, como refería Orwell. ¿Usted qué piensa? Si hay esos estudios, esa evidencia. No, no hay. O sea, hay estudios sobre el audiolibro, estudios sobre la escucha y, por ejemplo, cuando hablan de la escucha dicen que la escucha es un sentido mucho más eficiente que la lectura, porque lo que les decía ahorita, mientras cuando ustedes leen, ustedes tienen que leer un texto, luego verbalizarlo mentalmente para que pueda ser procesado en el cerebro. Cuando ustedes escuchan, no pasa eso, ustedes escuchan y pasa automáticamente. Sin embargo, los estudios también lo que muestran es de que hay cierta mayor capacidad de retención cuando tú lees, pero más que todo textos académicos, ¿cierto? Porque a veces cuando se escucha, la gente que escucha generalmente está haciendo es como otro tipo de cosas. De hecho, al audiotexto y al audiolibro, por lo general dicen, cuando la gente les dicen de los audiolibros, lo primero que piensan es como, ah, es que está haciendo trampa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mientras yo leo tengo que dedicarme todo el tiempo a leer. Yo no puedo leer mientras voy caminando, mientras estoy haciendo otras cosas, y no me tengo que sentar, me tengo que acostar solo a leer, no puedo hacer nada más.
pero cuando tú estás escuchando sí puedes hacer otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, no hay estudios específicamente del audiotexto, no hay. Lo que hay, si hay estudios, es un poco como para tratar de mirar lo que es la parte de la prosodia, cómo generan la prosodia. De hecho, hace poco Firefox lanzó una iniciativa para que las personas fueran donando sus voces y crear un sintetizador. O sea, los sintetizadores tratan es como de irlos mejorando, pero estudios así específicos que hablen de la retención de este tipo de herramientas con respecto por ejemplo, a la lectura no hay. Por eso es que nosotros quisimos hacer este estudio para tratar de mostrarle a las personas que sí se puede leer y dentro de lo que nosotros hemos encontrado o la respuesta de los estudiantes es que lo que ellos nos dicen es que les ha gustado, hay algunos que dicen incluso que, por ejemplo, han logrado terminar obras que antes nunca se las habían podido terminar, o sea, que siempre las empezaban pero que nunca las terminaban y siempre decían, va, esto yo me lo termino en vacaciones, esto yo me lo termino después, pero no tenían como que el tiempo de hacerlo, mientras que con este tipo de herramientas, claro, como lo pueden hacer en cualquier momento, entonces lo hacen. Yo personalmente diría que por ahí el 99% de los libros que me leo, me los escucho y aplico técnicas, como les digo, lo de palacios mentales, y yo considero que leo libros, o sea, me queda la idea, y es lo importante. A veces lo importante no es lo que tú te leas, sino lo que tú logres recordar. Perfecto, profe. Yo creo que con eso responde otra pregunta que había por acá en el tintero y era si usted consideraba que el audiolibro y el audiotextos pueden considerarse como leídos. Y pues acá lo acabo de responder. Sí, porque de hecho, cuando han hecho estudios, porque han hecho estudios de personas que las ponen a leer y las ponen a escuchar, y como les decía anteriormente, las neuronas que se encargan de asimilar la información son las mismas, tanto para escuchar como para leer. Y la comprensión, cuando el entorno es el mismo, es decir, cuando la persona que está escuchando lo escucha en un entorno sin distracciones, la comprensión es la misma. De hecho, puede mejorar dependiendo del tipo de contenido. O sea, si es novela, si es poesía, se logra compenetrar mejor que un texto normal, ¿cierto? Pero cuando tú ya estás haciendo otro tipo de actividades y depende de los contenidos, ya si tú te vas a poner a leer a Sartre o por ejemplo a Nietzsche o filosofía o cosas así con audiotexto, pues no te lo recomiendo. O sea, tendrías que escucharlo muchas veces. Bueno, eso es otra opción que tienen los audiotextos. Tú puedes poner un texto y le puedes decir que ande y que vuelva y ande y ande y te anda una vez y la otra, o sea, y te vuelve y te suena. O sea, lo puedes poner a que te reproduzca varias veces. Entonces, en ese sentido, digamos que es muy similar y bueno, yo por ejemplo, si ustedes llegan y se escuchan, y luego en mi caso yo cuando me escucho los audiolibros, pues yo retengo la información y yo no considero de que tenga que volverme a leer el libro, porque pues ya comprendí lo que necesitaba comprender o si era una noticia entendí lo que quería decir o los comunicados de la universidad, yo absolutamente todo, casi cualquier texto de más de 2, 3 páginas llego y lo tiro a la lista de reproducción o mientras hago otras cosas lo voy escuchando. Perfecto, profe. Profe, un par de preguntitas ya para finalizar, porque pues yo Tranquila. creo que la charla generó bastantes inquietudes y pues muy chévere, porque incluso abrió como la curiosidad de muchas personas. Entonces, pues voy a hacerle un último par de preguntas porque veo que están como por acá repetidas y es una, si las aplicaciones para escuchar los textos requieren como muchos requisitos para poder descargarlas. Y la otra es si requieren también, mientras voy leyendo, requiero datos o Wi-Fi, requiero internet. A ver, de requerir una voz, por ejemplo, la voz de Penélope es una voz que te puede pesar por unas 140 o 150 megas. Esa es la voz, de hecho, es lo que es más pesado, porque el sintetizador como tal, no. El problema es que, por ejemplo, yo que uso Ivona, Ivona fue un programa desarrollado para la versión de Android 5.0 aproximadamente. En este momento estamos en la 11. Entonces, cuando yo he ido migrando de dispositivos, cada vez se me hace un poco más difícil de instalarlo. Sin embargo, pues Android tiene la ventaja de que sí, tú puedes todavía correr aplicaciones muy viejas. Y yo, por ejemplo, en un Android 10, Android 11, todavía me corre Ivona, con ciertos problemas, pero me corre. Y yo pienso, pues el día de mañana me deja de funcionar Ivona por requerimientos técnicos y seguramente me tendré que acostumbrar a otra voz. Entonces, todos los celulares tienen esa posibilidad, entonces no requiere mucho. Y con respecto al uso de datos,
No, o sea, no requiere datos cuando tú ya tienes el texto descargado. O sea, por ejemplo, si tú tienes el documento en Word o el documento en PDF y lo tienes ya en la memoria de tu celular, tú lo pones a andar. Lo que tiene bueno es que también tienen, al igual que todos los libros electrónicos, tienen como una especie de memoria, o sea, como un separador. Entonces, por ejemplo, tú estás leyendo y en ese momento tú paraste la aplicación, la paraste porque tuviste que hacer otra cosa o lo que sea. Tú llegas y vuelves y abres el documento con esa misma aplicación y te continúa leyendo en donde estabas, y para eso no necesita datos. ¿Cuándo necesita datos? Cuando tú, por ejemplo, estás, no sé, por ejemplo, navegando y consultando páginas en Internet y coges esa página en Internet, que es que viste una noticia, entonces coges esa noticia y la quieres escuchar, lo que hace el programa es que como que pues el programa tiene que acceder a Internet para coger la noticia y convertirla a su formato, o sea, ahí sí requieres Internet. Pero si la noticia, por ejemplo, ya la tienes en una lista de reproducción o es un documento, no requiere datos. Perfecto, profe. Profe, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedaron bastantes preguntas por ahí sin contestar, pero pues ya. Pues mi correo, wilson.castano@udea.edu.co. Las Ah, personas que sí. estén interesadas me pueden escribir, con mucho gusto, pues yo tengo las aplicaciones, como les decía, les vamos a compartir ahí en el video los enlaces a tutoriales, les voy a compartir la aplicación, la de AdVoice, la de Reply Go Reader, FO Reader, o sea, todas las aplicaciones que tienen estas opciones. Recuerden, una cosa es la aplicación que se encarga de leerlo y otra cosa es el sintetizador más su voz. O sea, en Android es una combinación de ambas cosas. iOS es todo un mundo distinto. iOS sí es un poco distinto. También te lee, pero no utiliza estas mismas aplicaciones, sino que utiliza otro tipo de aplicaciones. Entonces, no, un verdadero placer. Espero que Muchas les haya gracias, profe. gustado, que hayan aprendido algo y si tienen dudas o inquietudes, con mucho gusto. Mi objetivo es que aprovechemos estas tecnologías y que logremos acceder a mucha más información hoy en día, que la información nos desborda, entonces que podamos aprovechar otro tipo de momentos más muertos para utilizarlas. Bueno, feliz día. Perfecto, muchas Gracias. gracias, profe. Feliz día a todos. Les recordamos entonces que la grabación de este encuentro y también los enlaces que nos comparta el profesor para enviarles a ustedes, se los vamos a mandar al correo que emplearon para inscribirse a este webinar. Entonces, pues, en los próximos días, creería yo que la semana entrante, por ahí a mediados de la semana entrante, les vamos a mandar entonces esa grabación y esos enlaces. Listo. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias, profe.